Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, estos hermosos lacitos que son perfecto accesorio para el cabello. Lo he tejido en esta ocasión en 3 colores diferentes, así que espero que les guste mucho. Está súper fácil y rápida de hacerla. Nivel principiante, así que allá vamos. Vamos a iniciar haciendo nuestro nudo. Vamos a ingresar el crochet, pasamos, quitamos el nudo, pero no lo vamos a ajustar. Ahí vamos a subir con 2 cadenas, lazada, y en este mismo espacio ingresamos, hacemos un punto alto, pero no lo finalizamos. Lazada, hacemos un segundo, y ahora sí, lazada, y finalizamos todos juntos nuestro primer dibujo. 2 cadenas, lazada, vuelvo a repetir aquí mismo, voy a trabajar 3 puntos altos finalizados juntos. Acá tengo el segundo y aquí el tercero. Hago lazada y finalizo los 3 juntos. Repito nuevamente 2 cadenas y vuelvo a hacer este mismo dibujo. Voy a continuar trabajando hasta obtener 8 de estos dibujos separados de 2 cadenas. Esta va a ser la base para nuestro cuadrado. Aquí ya tengo 7 de mis dibujos, me falta trabajar el último. Y repito un último más. Finalizamos todos juntos, 2 cadenas. Y vamos a ajustar nuestro círculo jalando de aquí de esta soguita sobrante y ajustamos bien nuestro círculo. Ahora sí, vamos a ingresar en el primer dibujo que trabajamos, de este primer dibujo en la parte de arriba, y hacemos punto deslizado. Con esto tenemos finalizada nuestra base y que vendría a ser la primera vuelta. Para iniciar la siguiente vuelta, voy a caminar este siguiente espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior y hacemos un punto deslizado. Ahí vamos a iniciar con la siguiente vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio voy a agregar 2 puntos altos más. Dos cadenas y en ese mismo espacio trabajo 3 puntos altos. Esta va a ser la primera esquina de nuestro cuadrado. En este siguiente espacio de 2 cadenas, de aquí de la vuelta anterior, trabajamos 3 puntos altos ahí mismo. En el siguiente espacio de aquí nuevamente vamos a hacer la segunda esquina, que consta de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos ahí mismo. Aquí está nuestra segunda esquina. Voy a repetir este centro en el siguiente espacio. 3 puntos altos ahí mismo. Y voy a continuar repitiendo este patrón. En el siguiente me toca hacer la tercera esquina, luego repito 3 puntos altos y nuevamente una esquina más, y para finalizar 3 puntos altos. Aquí ya tengo mis 4 esquinas, me falta trabajar los 3 puntos altos en este último espacio. Con esto tengo finalizada mi segunda vuelta y ya tomo forma de cuadrado. Para finalizar vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio y hacemos punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas más una de separación, es decir, 4 cadenas en total. Lazada nos vamos a saltar un espacio y aquí trabajamos un punto alto. Tenemos un cuadrado. Lazada me salto aquí al centro de esta esquina y hacemos 2 puntos altos ahí mismo.
2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. En este siguiente punto alto de aquí, solo hacemos únicamente un punto alto sobre punto alto. Ubicamos bien y hacemos punto alto. Una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto, a partir de aquí empiezo a hacer los cuadrados. Una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto un espacio, en el siguiente punto alto. Una cadena, me salto al siguiente espacio y punto alto. Y ahí están los cuadrados de este lado. Ahora vamos a repetir la esquina, me salto aquí y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Y continúo trabajando repitiendo el patrón, aquí en este siguiente únicamente un punto alto. Ahora aquí empiezo a hacer los cuadrados, una cadena, me salto un espacio y el siguiente un punto alto y así hasta finalizar toda la vuelta. Por aquí estoy finalizando mi vuelta, así es como se va a ir viendo. Aquí me falta hacer una cadena y finalizamos ingresando en la tercera cadena de inicio y punto deslizado. Ahí ya tenemos finalizada nuestra tercera vuelta. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas, me salto a este siguiente espacio del espacio de una cadena de la vuelta anterior y hago un punto alto. Sobre punto alto empiezo a tejer punto alto, en este siguiente punto alto y en el siguiente un punto alto más. Ya estamos nuevamente en la esquina y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Continuamos haciendo punto alto sobre punto alto y en cada espacio de una cadena de la vuelta anterior un punto alto. Vamos a repetir este patrón hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando mi vuelta con puntos altos. Aquí me falta trabajar un último punto alto sobre punto alto y otro en este espacio de una cadena de la vuelta anterior. Finalizo con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Con esto tenemos finalizado nuestro cuadrado y ahí vamos a cortar el hilo. Esta es la base para nuestro lazo. El cuadrado me va a estar midiendo 8 centímetros. Voy a repetir 3 más de estos cuadrados, obteniendo un total de 4. Una vez que tengamos los 4 cuadrados, vamos a empezar a trabajar lo que va a unir estos cuadrados. Vamos a iniciar tejiendo un total de 17 cadenas. Una vez que tengamos las 17 cadenas, a partir de la última cadena vamos a colocar nuestro dedo y vamos a agregar 5 cadenas más para poder tomar altura. Una vez que tengamos las 5 hacemos lazada y ahí donde estaba nuestro dedo vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto. Vamos a empezar a tejer cuadraditos separados de una cadena en todas las cadenas de base que trabajamos. Aquí estoy trabajando el último y tengo un total de 10 puntos altos separados de una cadena. Todo esto me va a estar midiendo un total de 6 centímetros. Vamos a continuar, subimos con 3 cadenas más una de separación, un total de 4 cadenas. Giramos el trabajo, lazada y me voy a saltar al siguiente punto alto
De aquí sobre punto alto y hacemos un punto alto. Vamos a repetir vuelta de cuadraditos. Ahí tenemos el primero. Una cadena lazada, me salto sobre el siguiente punto alto y un punto alto. Y así continuamos tejiendo hasta finalizar. Aquí estoy haciendo el último, voy a ingresar en la tercera cadena de inicio y hacemos el último cuadrado. Ahí tengo mi segunda vuelta. Vuelvo a subir con 4 cadenas, giro trabajo y repito en este punto alto, un punto alto, haciendo nuevamente una vuelta con cuadrados. Una cadena, me salto al siguiente espacio y punto alto. Voy a repetir este patrón hasta finalizar esta vuelta y voy a agregar una vuelta más, es decir, un total de 4 vueltas haciendo este patrón de cuadrados. Por aquí ya tengo mis 4 vueltas de cuadrados y así es como se va a ver. Me va a estar midiendo un total aproximadamente de 3.5, 3.6 centímetros. Continuamos, para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo y en este espacio de aquí de una cadena de la vuelta anterior hacemos punto alto. Sobre punto alto y nuevamente en el espacio de aquí un punto alto. Vamos a trabajar esta vuelta únicamente punto alto en cada espacio disponible y sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando, hago aquí el penúltimo y el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior, punto alto. Para la siguiente vuelta voy a repetir nuevamente estas 4 vueltas de cuadrados. Para eso voy a subir con 4 cadenas, giro trabajo, me salto el primer espacio y en el siguiente un punto alto. Tengo mi primer cuadrado. Nuevamente una cadena, me salto este espacio y en el siguiente un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo este patrón donde voy a hacer nuevamente 4 vueltas de cuadrados, una vuelta de puntos altos, una vuelta más de 4 cuadrados, otra vuelta de puntos altos y por último 4 vueltas más de cuadrados. Aquí estoy en mi vuelta 19, realicé 4 vueltas de cuadrados, una de puntos altos, 4 de cuadrados, una de puntos altos, 4 de cuadrados, una de puntos altos y finalizo con 4 de cuadrados. Todo me va a estar midiendo un total de 17.6 centímetros. Continuando, ahora sí aquí no vamos a cortar el hilo y lo que voy a hacer es unir estos 2 cuadrados a los lados. De esta forma, vamos a empezar con este primer cuadrado, vamos a empezar a unir haciendo punto deslizado. Para eso vamos a ubicar nuestro cuadrado de esta forma y que esté por detrás para poder hacer la costura. Aquí ya tengo mi cuadrado por detrás, ubicamos de esta forma y vamos a pasar el hilo aquí en la esquina del cuadrado. En este espacio ingreso, paso hilo y hago punto deslizado. Ubico el espacio de aquí del trabajo, ingreso y en el cuadrado ubico el primer punto alto disponible después de la esquina y en esa barriguita agarramos todo y vamos a pasar hebra y pasamos hebra por aquí, hacemos punto deslizado. Ahora aquí en este siguiente punto que vendría a ser punto alto, ingreso aquí y en el cuadrado ingreso en el siguiente punto alto que corresponde y paso hebra y hago punto deslizado. Nuevamente en este espacio y en el cuadrado en el siguiente punto alto y paso hebra. Voy a continuar repitiendo esto mismo, ubicando bien cada punto y que de ambos lados esté agarrado correctamente y hacemos punto deslizado haciendo esta costura hasta finalizar. Aquí estoy finalizando, en este espacio me toca hacer el penúltimo, es decir, aquí en el último punto alto antes de llegar a la esquina del cuadrado
Y el último, en la tercera cadena ingreso aquí y del cuadrado ingreso en la esquina y pasamos hebra, punto deslizado. Con esto ya tenemos finalizada nuestra costura y así es como nos va a quedar por detrás. De esta forma, y así es como nos va a quedar por delante. Ahora sí, aquí vamos a cortar el hilo y vamos a repetir lo mismo que hicimos esta costura al otro lado con un cuadrado más. Vamos a colocar el cuadrado por detrás para repetir la costura. Vamos a ingresar de esta forma aquí en la tercera cadena. Aquí vamos a ingresar el crochet y del cuadrado en el espacio de aquí de la esquina y vamos a pasar el hilo. Hacemos un nudo para empezar con la costura haciendo punto deslizado. Vamos a repetir básicamente lo mismo que hicimos en el otro cuadrado, haciendo punto deslizado en cada punto que corresponde de ambos lados hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la costura, así es como va a quedar. Aquí me falta hacer un último sobre este último punto alto y en la esquina como corresponde del cuadrado. Y pasamos el hilo y hacemos punto deslizado. Una vez finalizado vamos a cortar ahí nuestro hilo. Y ya tenemos unido dos cuadrados a este trabajo que hicimos de cuadrados y punto alto. Ya tenemos la primera parte para darle forma a nuestro lazo. Todo me va a estar midiendo 32 centímetros. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Para unir estos dos cuadrados he trabajado lo mismo, pero repitiendo el patrón, únicamente 2 vueltas de cuadrados, una vuelta de puntos altos y 2 vueltas de cuadrados. En total 5 vueltas y he trabajado de base un total de 10 puntos altos separados de una cadena. Lo mismo que hice del otro lado, con la única diferencia que hubo una variación de vueltas. Todo el trabajo me va a estar midiendo un total de 4.5 centímetros. Una vez que ya tengamos trabajado esto, vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado, uniendo estos dos cuadrados de la misma forma, haciendo punto deslizado. Aquí no se corta el hilo para que con eso mismo hagamos la costura colocando nuestro cuadrado por detrás como corresponde y vamos a empezar a hacer lo mismo. Punto deslizado en cada espacio agarrando de ambos lados a la misma altura para poder hacer una correcta costura. Esto hasta finalizar y trabajamos lo mismo en ambos cuadrados. Terminamos la costura y continuamos con el siguiente cuadrado, teniendo ambos cuadrados unidos a esta base. Por aquí ya finalicé la costura de estos dos cuadrados, así es como se ve por detrás y así es como se va a ver por delante. Me va a estar midiendo un total de 20 centímetros. Una vez que tengamos estas dos piezas, vamos a hacerle un borde de puntos bajos. Ahí es donde vamos a elegir otro color. Para esto yo elegí el color chocolate para hacer la diferencia. Vamos a ingresar en esta primera esquina del cuadrado el hilo. Vamos a hacer un nudo y vamos a subir con una cadena. En ese mismo espacio, punto bajo. Me salto a este siguiente espacio sobre punto alto, ubicamos bien y hacemos punto bajo. Vamos a empezar a tejer punto bajo sobre punto alto en todo este borde hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí estoy en la siguiente esquina donde voy a trabajar un punto bajo, una cadena y un punto bajo ahí mismo, para poder girar y empezar a trabajar de este otro lado. Y continúo haciendo punto bajo sobre punto alto hasta llegar a la siguiente esquina.
Por aquí estoy llegando, así es como se va a ver. En esta siguiente esquina de aquí, en este espacio grande, punto bajo. Aquí en este espacio donde se formó al hacer la costura, un punto bajo. En este espacio grande, un punto bajo. En el espacio chiquito de aquí, un punto bajo. Y nuevamente en el espacio grande, un punto bajo. Y en el espacio pequeño, punto bajo. Así voy a continuar trabajando hasta llegar al otro lado del cuadrado. Por aquí ya terminé todo este lado y estoy aquí en este siguiente cuadrado donde voy a repetir en esta esquina punto bajo, una cadena y un punto bajo ahí mismo. Y continúo trabajando punto bajo sobre punto alto. Y en la siguiente esquina voy a repetir este mismo patrón que hice en cada esquina y luego continúo con el otro lado repitiendo lo mismo hasta llegar a donde iniciamos. Por aquí ya finalicé con todo el borde de puntos bajos. Estoy en esta última esquina donde voy a hacer un punto bajo, una cadena y hago punto deslizado en el primer punto bajo que trabajé. Voy a subir con una cadena y voy a hacer un borde más de punto bajo. En ese mismo espacio un punto bajo y continúo haciendo punto bajo sobre punto bajo hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí estoy en la siguiente esquina y únicamente voy a trabajar punto bajo sobre punto bajo. En este siguiente espacio un punto bajo y así hasta llegar a este siguiente lado donde voy a continuar haciendo punto bajo. Voy a repetir este patrón en todo el borde hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya finalicé mi segunda vuelta de puntos bajos. Así es como se va a ir viendo. Aquí me falta hacer un último punto bajo y voy a hacer punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos, punto deslizado y ahí cortamos nuestro hilo. Con esto ya tenemos finalizado el borde de nuestro trabajo. Ahora continúo con este otro donde voy a repetir lo mismo, 2 vueltas de puntos bajos, repitiendo el mismo borde. Por aquí ya tengo finalizado y así es como se va a ver. Ya tengo mis 2 piezas con el borde finalizado. Ahora para el centro de nuestro lazo vamos a tejer cadenas. Vamos a tejer un total de 9 cadenas. Aquí tengo mis 9 cadenas, voy a agregar una cadena más y me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio punto bajo. Ahí voy a colocar un marcador para saber que ahí voy a finalizar en la siguiente vuelta. Y voy a continuar trabajando punto bajo en cada cadenita hasta finalizar. Aquí estoy haciendo el último punto bajo y así es como se va a ver la primera vuelta. Contamos y vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Una vez finalizado, agrego una cadena, giro trabajo y en este primer espacio punto bajo. Voy a trabajar nuevamente punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar, obteniendo otra vez 8 puntos bajos. Aquí ya llegué a mi marcador, retiramos y hacemos un punto bajo, ahí el último. Y ahí está nuestra segunda vuelta. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro trabajo y repito en este primer espacio un punto bajo. Continúo trabajando punto bajo sobre punto bajo. Voy a repetir este patrón hasta obtener un total de 14 vueltas haciendo puntos bajos. Por aquí ya tengo mis 14 vueltas de puntos bajos que me van a estar midiendo 5 centímetros y de ancho 2.5. Continuando, ahora aquí nos vamos a cortar el hilo, voy a retroceder de este último punto bajo que he trabajado, me voy a quedar así de esta forma
porque vamos a cambiar de hilo. Aquí voy a cortar este hilo que estoy trabajando para agregar el chocolate, este hilo color chocolate, para continuar. Con este hilo voy a cerrar el último punto bajo y estas dos tiras voy a hacer doble nudo para asegurar el trabajo. Ahora sí, continuamos, vamos a hacer borde con punto bajo. Agrego una cadena, giro trabajo y en este primer espacio punto bajo. Voy a empezar a trabajar punto bajo sobre punto bajo, un total de 8 puntos bajos. Aquí trabajo el último y para poder girar y trabajar de este otro costado, en ese mismo espacio agrego un punto bajo más. Y ahora sí me salto este siguiente espacio, punto bajo, en este siguiente espacio disponible, punto bajo, y así empiezo a trabajar punto bajo en cada espacio disponible hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí ya llegué a la esquina, ya hice el último punto bajo y nuevamente ahí voy a hacer un punto bajo más para poder girar y trabajar ahora de este lado, donde voy a hacer punto bajo en cada espacio disponible. Voy a repetir esto mismo en cada esquina, 2 puntos bajos ahí mismo y continuando hacemos punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar. Aquí estoy finalizando, en este primer espacio hago un punto bajo más y cierro con punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos. Punto deslizado. Voy a hacer una vuelta más de puntos bajos, para eso agrego una cadena en ese mismo espacio, un punto bajo. Y continúo haciendo punto bajo sobre punto bajo en toda la vuelta hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta de puntos bajos. Hago punto deslizado en este primer punto bajo y ahí nos vamos a quedar, no vamos a cortar el hilo porque con eso mismo vamos a hacer la costura para poder darle forma a nuestro lazo. Vamos a ubicar aquí el centro que vendría a ser esta vuelta de punto alto de ambas piezas y vamos a unirla de esta forma. Vamos a unir así y con esto que acabamos de trabajar que va a ir en el centro vamos a acomodarlo de esta forma. Volteamos, vamos a acomodar bien todo nuestro trabajo y vamos a ajustar esto bien para poder iniciar con la costura, donde voy a hacer nuevamente punto deslizado. Una vez que ya tengamos ambos lados unidos de lo que corresponde al centro del trabajo que acabamos de realizar, vuelvo a ingresar mi crochet y ubico de este otro lado el primer punto bajo y vamos a pasar hebra. De esta forma pasamos hebra y hacemos punto deslizado. Vamos a ajustar ahí que quede bien ajustado. Una vez que tengamos ajustado vamos a continuar. En este siguiente punto bajo ubicamos bien. Aquí en este siguiente punto bajo ingreso crochet. Del otro lado ubico el siguiente que corresponde, paso crochet, paso hebra, sacamos y hacemos punto deslizado. Nuevamente en este siguiente como corresponde de este lado y de este otro lado también paso hebra y hago punto deslizado. Voy a trabajar esto mismo para cerrar nuestro lazo.
Aquí estoy haciendo el último punto, paso hebra y hago punto deslizado. Con eso ya tengo finalizada la costura y todo esto ya cerrado. Cortamos el hilo y ahora sí vamos a acomodar nuestro lazo. Ya que tenemos ahí armado todas las piezas, así es como se va a ver la costura. Voy a empezar a acomodar, vamos a empezar a ajustar, a que todo quede en el centro, todas las piezas que hemos unido, que vaya tomando forma de lazo, como te lo muestro aquí. Acomodamos bien y una vez que tengamos acomodado nuestro lazo, va a quedarnos de esta forma. Como último paso vamos a colocar el ganchito que va a ir en la parte de atrás, específicamente encima de la costura que hicimos en esto último. Aquí ya tengo mi ganchito, este es el que le voy a colocar y lo voy a pegar aquí. Y vamos a hacerlo de esta forma, ponemos el pegamento aquí sobre la costura y ahí vamos a colocar el gancho. Vamos a apretar bien para que quede bien pegado y no se nos vaya a salir. Este pegamento que estoy utilizando no quema el hilo, no se deshace y lo más importante, no se sale, así que queda bien pegado. Una vez que ya tengamos ahí bien pegado, ya tenemos listo nuestro lazo. Aquí ya tengo colocado mi gancho y así es como queda finalizado este bonito accesorio para el cabello. Yo creo que esto lo puede hacer una persona que recién está empezando con el crochet porque es súper fácil, se utiliza puntos básicos del crochet. Así que espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda, dejar tu like en este video y suscribirte para más tutoriales. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho, bye.